Bienvenidos a las noticias en lengua española desde Damasco, Siria. Hola amigos, en el marco del continuo proceso de formación y capacitación de las filas de nuestras Fuerzas Armadas para formar cuadros capaces de asimilar todo lo nuevo según los últimos programas y planes de estudios, se celebró en la Alta Academia Militar la graduación de un grupo de oficiales del curso de comando y Estado Mayor bajo el patrocinio del presidente Bashar al-Assad, comandante general del Ejército y de las Fuerzas Armadas. El general Ali Habib, segundo comandante en jefe del Ejército y ministro de Defensa, afirmó la importancia de fortalecer los conocimientos a fin de aumentar la capacidad del ser humano para superar las dificultades. Asimismo, manifestó que la mayor amenaza contra la estabilidad y seguridad de nuestra región es la política de Israel basada en la judaización de la tierra árabe y la continuación de la construcción de los asentamientos con el propósito de vaciar Palestina de su población árabe autóctona y originaria como paso inicial para cambiar su situación demográfica y geográfica. A su vez, el director general de la Alta Academia Militar pronunció un discurso en el que señaló que la graduación de este grupo de oficiales culmina los grandes esfuerzos desempeñados por los instructores en la formación de oficiales para que sean capaces de realizar las tareas encomendadas. En su sesión semanal, el Consejo de Ministros, encabezada por Mohammad Najji rinde homenaje al 64 aniversario del Día de la Independencia y aprueba un número de proyectos de ley. El Consejo de Ministros saludó el 64 aniversario del Día de la Independencia y exaltó el heroísmo y el espíritu de resistencia y sacrificio del pueblo sirio que obligó al ocupante extranjero a marcharse del territorio nacional, afirmando así que el legado de lucha que materializó la independencia constituye una fuente renovable de la que las masas del pueblo sirio, bajo el mandato del presidente Bashar al-Assad, retoman las energías para defender las constantes nacionales y panárabes y para recuperar al Golán sirio ocupado. Seguidamente, el presidente del gobierno expuso los resultados positivos de las reuniones de la Comisión Mixta Sirio-Argelina, que concluyó sus reuniones en la capital Argel, y en las que se firmaron 25 acuerdos y notas de entendimientos que abarcaron los diferentes ámbitos de cooperación. Mohammad Najji afirmó que los resultados de estas reuniones contribuirán a impulsar las relaciones sirio-argelinas que han logrado pasos avanzados y que reflejan los vínculos y los lazos históricos y fraternales, llamando a los ministerios pertinentes para desarrollar un mecanismo de ejecución y seguimiento de acuerdo con el calendario que se acordó entre los dos países. Luego el Consejo de Ministros analizó los proyectos de ley y decretos incluidos en su agenda y a la luz del debate general ha aprobado varias leyes, entre ellas una ley que exime a las salas de cines de los aranceles sobre los equipamientos importantes para su funcionamiento, así como de los impuestos durante 5 años. Así aprobó el proyecto de ley que ratifica el convenio de cooperación económico-comercial suscrito entre Siria y la República Bolivariana de Venezuela, lo cual incluye el intercambio de experiencias técnicas en el ámbito de los proyectos de inversión, la transmisión de tecnologías y el establecimiento de asociaciones económicas e inversivas. También se aprobó el proyecto de ley sobre la ratificación de acuerdo de cooperación turística firmado en Pyongyang entre el gobierno sirio y el gobierno de la República Popular Democrática de Corea, y que también abarca el intercambio de informaciones y de experiencias en el ámbito de la promoción del turismo y en las esferas de la rehabilitación, capacitación y la inversión de las instalaciones y de infraestructuras turísticas. Cabe destacar que el Consejo de Ministros había escuchado del canciller Walid al-Mualem de un panorama político sobre los últimos acontecimientos y eventos en los ámbitos tanto regionales como internacional. El rector de la Universidad de Damasco, Wael Mual, examinó con el rector de la Universidad Serbia de Belgrado, Branko Kovačević, las perspectivas de la futura cooperación entre las dos instituciones en los distintos ámbitos. Durante la reunión sostenida en la Universidad de Damasco, Mual expresó la disposición de dicha alta institución académica de establecer relaciones de cooperación científica con su homóloga Universidad de Belgrado e intercambiar experiencias entre las dos universidades en los ámbitos de la enseñanza y ciencias.
Las dos partes discutieron también la posibilidad de beneficiarse de sus respectivas experiencias en el campo de la enseñanza universitaria y de posgrado, especialmente en el ámbito de la enseñanza de la lengua árabe, donde el rector de la Universidad de Belgrado expresó su interés de beneficiarse de la experiencia de la Universidad de Damasco en este ámbito. En momentos en que continúan las reacciones internacionales de condena a la decisión racista de limpieza étnica tomada por las autoridades de la ocupación israelíes, las tropas sionistas prosiguieron con su campaña racista contra el pueblo palestino. En este marco, 7 palestinos fueron detenidos y otros fueron golpeados severamente por los soldados israelíes durante una incursión del ejército israelí en varias ciudades de Cisjordania. Asimismo, fuerzas de la ocupación demolieron una casa en el poblado de Al-Hader, al sur de Belén, y demolieron otra vivienda en la aldea de Jares. Paralelamente, las autoridades de la ocupación intentan demoler 28 casas palestinas en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén ocupada, con el propósito de construir 200 nuevas unidades de vivienda en su lugar. Mientras tanto, bandas de colonos arrancaron 300 árboles frutales en una aldea al sur de Ramallah, bajo la protección directa de los soldados de la ocupación. En la franja de Gaza, 3 palestinos resultaron heridos por las balas del ejército israelí durante una protesta de condena a las medidas terroristas del ocupante de expulsar a los palestinos de sus hogares en Cisjordania a fin de vaciarla de su población árabe. Los manifestantes condenaron las políticas racistas de la ocupación y llamaron a fortalecer la unidad nacional palestina para hacer frente a las fuerzas de la ocupación y recuperar sus derechos usurpados. En Irak perecieron 4 iraquíes, entre ellos un oficial y el imán de una mezquita en diferentes ataques. Una fuente del Ministerio de Interior iraquí informó que la detonación de un artefacto explosivo en el centro de Bagdad ocasionó la muerte de un oficial del Departamento de Lucha contra el Terrorismo y heridas a 3 personas, entre ellas un agente de la policía. En otro ataque, hombres armados asesinaron al imán de una mezquita en el distrito de Al-Azamiyah, al norte de Bagdad, mientras que una persona perdió la vida y otras 10 resultaron heridas en varios incidentes de violencia en diferentes provincias iraquíes. En Sudán continúa el proceso electoral presidencial y legislativo luego de anunciarse la extensión de los comicios por 2 días más. Según fuentes de prensa, el número de electores que acudieron a las urnas para elegir al candidato presidencial no fue elevado. He de señalar que 16 millones de electores sudaneses en 20 provincias participan en los comicios y más de 8 candidatos compiten por la presidencia, encontrándose a su frente el presidente sudanés Omar Hassan al-Bashir. Por otra parte, 14.000 candidatos participan en las elecciones legislativas y para elegir a los representantes ante los consejos municipales. Irán calificó de chantaje nuclear a las declaraciones del presidente norteamericano y a las amenazas de Washington de desatar una guerra contra Teherán, lo que impulsó a Teherán a presentar una demanda contra Obama ante las Naciones Unidas. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad reafirmó el fracaso de las intenciones estadounidenses de imponer un bloqueo contra su país, agregando que el presidente estadounidense tiene la opción de aceptar a Irán tal como es y respetar su voluntad. Ahmadinejad declaró que el tiempo que ellos creían poseer para hacer daño al pueblo iraní fue llevado por el viento. En Afganistán, y tras su fracaso en controlar algunos puestos pertenecientes a elementos armados del Talibán y sufrir inmensas bajas y pérdidas, las fuerzas de la OTAN anunciaron su retirada del valle de Koringal, situado al este del país. Y ahora un repaso a los titulares de hoy. Bajo el auspicio del presidente Al-Assa, celebración de la graduación de un grupo de oficiales del curso de comando y Estado Mayor. Manifestaciones multitudinarias en Gaza, rechazo a la decisión israelí de expulsar a palestinos de Cisjordania. Irán califica las amenazas de Washington de chantaje nuclear y presenta una demanda contra Obama ante el Consejo de Seguridad. Gracias por estar con nosotros, nos vemos en la edición de mañana. Hasta entonces.